En este video vamos a hablar acerca del Prescribed Title número 5, que dice así: Areas of knowledge are most useful in combination with each other. Discuss this claim with reference to two areas of knowledge. Nuevamente tenemos que discutir, es decir, hay dos lados que tenemos que reconocer que hay méritos de un lado y del otro, y tenemos que explorarlos a profundidad con referencia a dos áreas del conocimiento. La declaración o el statement que tenemos que analizar dice, las áreas del conocimiento son más útiles en combinación una con otra. Y aquí tenemos que hablar, yo creo que la palabra clave es interdisciplinariedad, es decir, cuando las áreas del conocimiento cooperan unas con otras es cuando se vuelven más efectivas. Y creo que hay muchos argumentos para hablar de un lado y del otro. Por un lado, por ejemplo, si aceptamos que son muy útiles las áreas de conocimiento en combinación, podemos hablar, por ejemplo, de cómo las matemáticas empoderan a prácticamente todas las ciencias humanas, cómo las ciencias duras y sus tecnologías asociadas pueden empoderar, por ejemplo, cosas como la arqueología, ¿no? O sea, la arqueología es la ciencia de reconocer los yacimientos humanos del pasado y entender la historia a través de la evidencia física. Y, por ejemplo, hace poco un descubrimiento en una cueva en Zacatecas que se llama el Chiquihuite, donde un grupo de científicos encontró un montón de piedras y a simple vista esas piedras pudieras pensar, todos son piedras, no chido. Sin embargo, esas piedras tienen, marcas de haber sido modificadas para tomar cierta forma y que te dan a entender que son puntas de flecha, son herramientas. Pero ¿cómo podemos saber que se trata de un asentamiento humano si esas puntas de flecha son prácticamente de una época preglacial? Es decir, son bastante antiguas y no hay otras evidencias humanas como yacimientos o perdón, o sea, como tumbas o como otras cosas que nos puedan decir que allí hubo personas, o sea, seres humanos viviendo. Entonces, los arqueólogos frecuentemente se valen de otras de instrumentos científicos, por ejemplo, midiendo la cantidad de carbón presente en un lugar, por ejemplo, para dar fecha a esas piedras y decir de cuándo son, o incluso para ver, por ejemplo, medir el impacto de otros elementos para ver si hubo energía en el proceso y si la piedra es realmente producto de una modificación humana. La ciencia frecuentemente nos ayuda a establecer conjeturas que se hacen en áreas del conocimiento como la ética o como las ciencias humanas, y las ciencias duras contribuyen a darnos una certidumbre al respecto de ello. Sin embargo, habrá ocasiones donde podamos decir que la combinación de ciertas áreas del conocimiento no lleve a ningún lado. Veamos el estudio que les pongo aquí. Hay un estudio que busca probar el poder de la oración para combatir el COVID-19. Y hay muchas personas que objetan porque dicen la ciencia y la religión, a fin de cuentas, se empalman en ciertas cosas, pero hay cosas que no se pueden poner a prueba científicamente. Incluso hay versos en el Corán y en la Biblia que dice que el que prueba a Dios, Dios se va a reír de él, ¿no? Porque no lo puedes poner tú a prueba. Y al intentar someter la oración a un estudio clínico, estás tratando de medir, es como tratar de medir volumen con una báscula, ¿no? O sea, no puedes medir algo que el volumen con peso, ¿no? O sea, son cosas completamente distintas y no puedes hacer un estudio científico y clínico de un objeto o una entidad que por naturaleza no es susceptible a la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia no puede hacer un estudio para comprobar si existe Dios o no. Y no puede hacer un estudio para probar si Dios decidió en esta ocasión intervenir en la sanación de una persona o no. Y entonces aquí esa tensión entre dos áreas del conocimiento nos da a entender, por ejemplo, que quizás no fue nada útil hacer eso ni para la ciencia ni para la religión, el tratar de hacer este empalme. Estos ejemplos nos dan a entender el otro lado de la cara, el otro lado de la moneda, que es que a veces la combinación de ciertas áreas del conocimiento no resulta en nada que sea necesariamente más útil, aunque a veces sí. Si decides hacer este título de ese prescribed title para tu ensayo, creo que hay bastante material de donde tomar.